Ejecutivo uruguayo sigue con atención y preocupación la crisis política y la recesión económica de Brasil, al punto tal que la coyuntura de ese país fue tema de análisis este lunes en el Consejo de Ministros planteado justamente por el presidente Tabaré Vázquez. Fuentes del Ejecutivo dijeron al observador que Vázquez detalló la situación de Brasil y además contó que ese fue el tema que más tiempo demandó en la reunión del viernes de presidentes del Mercosur. El gobierno de Dilma Rousseff cuenta hoy con apenas 7,7% de aprobación. La corrupción en Petrobras y la delicada situación económica que tiende a agravarse derrumbaron la aprobación de la mandataria, según un sondeo divulgado ayer. ¿Cómo está la situación en aquel país? Estamos en contacto ahora con el economista Gustavo Segre, que es analista en temas del Mercosur, director de la consultora Center Group. ¿Qué tal, Segre? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Gusto en escucharte. Gracias por atendernos. Tú estás en San Pablo. ¿Cómo se está viviendo en Brasil este momento del gobierno de Dilma Rousseff? Se está viviendo con mucha preocupación porque lo que mueve a una persona que vive en determinado país a estar bien es cuando tiene su economía en día, cuando ve que tiene trabajo, cuando ve que tiene crecimiento, que tiene proyección de futuro, y cuando la economía acompañada de la política generan un bienestar para la población. Y ninguna de estas dos cosas se está dando en Brasil en este momento. Vos mencionabas muy bien esta cuestión de la negativa de la población hacia Dilma Rousseff, sí. Y vos fíjate que si unís lo que consideran que su gobierno es malo o pésimo y los que dicen que es regular, estás en el 90%. Y esto es muchísimo, cuando vos tenés una presidente que acaba de iniciar su segundo mandato y que se encuentra dentro de los primeros 6 meses sobre 4 años. Eso quería preguntarte, Dilma Rousseff acaba de ser reelecta. ¿Cómo pudo desplomarse tan rápidamente cuando en realidad los casos de corrupción en Brasil, digamos que ya tenían bastante tiempo? Entiendo que tiene dos visiones. La primera, un fraude electoral, y me refiero a fraude en lo que ella dijo que iba a hacer caso ganara y lo que hizo cuando ganó. Si uno hubiera tenido un accidente de auto y le hubiera dado, no sé, un coma cerebral el día de la elección y se despierta hoy y pregunta qué es lo que está haciendo el presidente de la República, y le dicen, está aumentando la tasa de interés, está aumentando las tarifas públicas, está sacando beneficios sociales a los trabajadores, está ajustando el gasto público, elevó la tasa de interés, entonces decís, bueno, entonces ganó Aécio Neves, porque era exactamente lo que Aécio dijo que iba a hacer, y lo que Dilma dijo que no iba a hacer, y por eso que la votaron. Entonces esto generó que aquella gente que la acompañaba, por esta cuestión tradicional de acompañar al PT, al Partido de los Trabajadores, y acompañar una visión política buscando siempre la igualdad social y la mejora de la gente de bajos recursos, se encontró que se defraudó con el voto. Y por otro lado, esta restricción al crecimiento económico, el ajuste que el propio gobierno impulsiona y que genera que pare de gastar, naturalmente porque está gastando mucho, que aumenta la tasa de interés, entonces se genera una retracción en la demanda y la gente no consume, y como la gente no consume, las industrias no precisan producir, y como no precisan producir, tienen que echar gente o suspender gente. Entonces todo esto genera un caldo de cultivo terrible, que genera, entre otras cosas, que a Dilma no la quieran, y que además la cuestión de la corrupción llegó a un punto tan escandaloso, que es como que no se le perdona más nada. Esa es la síntesis. Brasil es un país que tiene una cultura de encuestas bastante extendida. De hecho, se publican permanentemente encuestas de estas características, bastante parecido a lo que sucede en Estados Unidos. ¿El gobierno toma decisiones en función de lo que dicen las encuestas y las encuestas influyen en las decisiones del gobierno? Mira, toma sí decisiones en función de las encuestas, y te diría que trabaja sobre 2 encuestas. Una, la encuesta con un universo restringido, porque el universo por ejemplo, esta encuesta fueron algo así como 3.000 personas, y estamos hablando aquí de 200 millones de personas. Claro. Entonces, generalmente, son unas encuestas que te dan un panorama, pero que no completan ni representan al total de la población. Lo que sí le da un termómetro al gobierno, y lo escucha muy claramente, es cuando hay manifestaciones populares en la calle. El próximo 16 de agosto ya está prevista una manifestación popular que corroborará si este 62.8 de personas que dicen que Dilma se tendría que ir es lo que la gente va a manifestar cuando sea el 16 de agosto y salga a la calle. Y ahí sí creo que el gobierno deberá poner las barbas en remojo y decir, bueno, se acabó lo que se daba, se acabó la paciencia de la gente, o hacemos algo que permita recuperar esta confianza en la gente, o te diría que en los próximos 3 años y medio de Dilma Rousseff sí llega
a cumplirlos serán muy penosos. Eso quería preguntarte, tú decís, si llega, ¿es una posibilidad real el juicio político a Dilma Rousseff? Es una posibilidad real, sí, y te lo justifico. Hay tres flancos hoy abiertos y los tres con mucho peligro político. El primero, el tema de la corrupción de Petrobras, donde cada día se acerca más estos delatores judiciales que cuentan lo que saben a cambio de sentencias menores, de menor condena, donde cada vez Lula, Dilma, el Instituto Lula y un montón de empresas y políticos están cada día más cerca de los acusados. El segundo riesgo es la no aprobación de las cuentas públicas. La auditoría de los gastos públicos, que se llama Contraloría General de la Unión, le ha reprobado las cuentas a Dilma, le ha pedido informaciones adicionales y el 12 de agosto debe manifestar si la aprueba o no. Si no la aprueba, el Congreso automáticamente las reprobaría también. Y al reprobarla el Congreso, Dilma estaría infringiendo la ley de responsabilidad fiscal y se tendría que ir. Y el tercer flanco es unos procesos que la oposición ha hecho ante el Tribunal Superior Electoral, donde acusan a Dilma y a Temer, su vicepresidente, de utilizar recursos ilícitos proveídos por Petrobras para financiar la campaña de presidente. Si esto fuera así y el Tribunal Superior Electoral le da por ganada el proceso de la oposición, los dos, no solamente Dilma, sino que Dilma y Temer, deberían salir a través de juicio político. Y en ese caso, el presidente de la Cámara de Diputados tendría 30 días para llamar a elecciones nuevamente. Con lo cual, digamos que es una situación muy delicada políticamente para la presidenta. No solamente por la coyuntura económica y por el descontento social, sino que además hay causas en camino que pueden comprometer su situación política. Sí, si hoy lo representáramos futbolísticamente hablando, yo te diría que Dilma tenía que atajar por lo menos 3 penales, no es solamente uno, son 3. Y el problema internamente es que el Partido de los Trabajadores y el propio Lula no le están jugando a favor. Claro. Pues fíjate que cuando Dilma viaja a Estados Unidos a visitar a Obama, en viaje oficial, Lula aprovecha ese viaje y se va a Brasilia para hablar con ministros y aliados. O sea, la dejó vulnerable en su comando político, te diría. Entonces, si a eso le sumás que los partidos aliados, específicamente el PMDB, de quien es el vicepresidente de la República, Michel Temer, que también tiene el presidente del Senado y el presidente de diputados que acaba de romper personalmente con Dilma Rousseff, que deberían ser partidos aliados pero que no la ayudan, sinceramente me parece bien complicada la situación de Dilma Rousseff en este momento. Claro, uno a la distancia nota que hay una situación de sálvese quien pueda en la política de Brasil y algunos hipotéticamente aliados han salido a decir que ahora son oposición, lo cual para un gobierno de coalición como es el que tiene Brasil es complejo, ¿no? Es muy complejo y sobre todo porque vos estás hablando de partidos que deberían ayudarte. Claro. Para iniciar el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, que es por donde ingresa el proceso, son necesarios por lo menos 342 diputados. La Cámara total tiene 513 diputados y necesitas un 2/3 de la cantidad necesaria. Hoy hay 348 a 352 diputados que se mostraron a favor de iniciar el proceso de juicio político. Entonces vos estás viendo que esta mayoría que en algún momento supo tener el PT con el partido de aliados, no lo tiene más. Y cuando vos tenés el Congreso en contra, la gente en contra, la economía en contra y el propio Partido de los Trabajadores en contra, la situación es muy delicada. Y el PMDB, que es el partido más grande de Brasil, y sin la alianza con él, el PT no hubiera gobernado todos estos 2 años, con lo cual... No hubiera gobernado y ya le avisó que en el 2018 no lo acompaña, que quiere presentar candidato propio. Ajá, lo cual ya es un anuncio de qué puede pasar en esa próxima elección para la que todavía falta. Gustavo, para terminar, veía el otro día un mensaje tuyo en Twitter respecto a la cumbre del Mercosur que se realizó justamente en Brasil. Y eras bastante crítico respecto a la inclusión de Bolivia ya como miembro pleno del bloque. Mira, no es que sea crítico a la incorporación de Bolivia. Yo creo que comercialmente no le agrega nada a Bolivia por una cuestión de tamaño. De cualquier manera es importante Bolivia desde su matriz energética, claro. Brasil ha tenido serios problemas en la provisión de gas, por ejemplo. Y recordemos, Bolivia también está todavía discutiendo su salida del Pacífico con Chile. Pero mi bronca mayor con la cumbre de presidentes, que estás hablando de la 48ª, estamos hablando de 48 veces que se juntaron los presidentes desde el Tratado de Asunción, allá por marzo del 91,
que siguen hablando de planes de acción para mejorar el comercio. Si no necesitamos planes de acción, necesitamos mucha acción y pocos planes. Todos los que operamos en el comercio exterior en el Mercosur sabemos qué hace falta para que podamos comprarnos y vendernos más. La pregunta es por qué los gobiernos no lo hacen, y ahí estaba mi bronca. Claro, cada vez es más política la alianza, pero comercialmente funciona realmente deficitariamente, ¿no? Cada vez peor, cada vez peor. Gustavo, gracias. Te mando un abrazo, un saludo. Que siga muy bien, hasta luego. No, vale.